bienvenidos a Tiempos Modernos. Es casi un lugar común afirmar que la historia la escriben los vencedores, pero no por eso resulta menos cierto. El caso que hoy nos ocupa es paradigmático al respecto, porque a estos efectos Gran Bretaña es una vencedora en la construcción del relato histórico y España una derrotada. El personaje del que hoy hablamos, Blas de Lezo, ha sido durante siglos preterido en la narración histórica. Vamos a explicar por qué. Vasco, nacido en Pasajes en 1689, de una familia de marinos en la que uno de sus abuelos había sido capitán de su propio galeón. El joven Blas, con apenas 12 años, hizo sus primeras armas en la Armada francesa, que por entonces había asumido a la española, muy disminuida. Desde entonces, combatiendo la Guerra de Sucesión, aprendió a considerar a Inglaterra como a su mayor enemigo. En agosto de 1704, con apenas 15 años, participó en el combate de Málaga, en el que una flota hispano-francesa derrotó a otra anglo-holandesa, y en la que Blas de Lezo perdió la pierna izquierda, que le fue amputada sin anestesia alguna, a causa de una bala de cañón. Su valor en combate le valió el ascenso al alférez y acceder a un estatus social privilegiado. Durante la Guerra de Sucesión participó en las más cruciales batallas tras rechazar un nombramiento que le habría permitido un envidiable destino en la corte. Prefirió combatir a los ingleses, contra los que ideó un método artillero que consistía en lanzarles material incendiario que hacía arder sus buques. Al poco, sin embargo, perdería el ojo izquierdo defendiendo la fortaleza de Santa Catalina de Tolón. Terminada la Guerra de Sucesión, fue enviado al Caribe y al Pacífico en 1716, donde rindió extraordinarios servicios limpiando aquellas inmensas extensiones de agua salada de piratas y enemigos. En América contrajo matrimonio, pero también se enemistó con el virrey del Perú, que no quería invertir más en mantener la flota, pese a que era esencial para mantener la seguridad del continente. De Lezo consideró abandonar la marina, pero el secretario José Patiño no se lo permitió. Ya era una leyenda viva. Así que fue destinado al Mediterráneo y participó con gran éxito en la expedición de Orán. El modo de luchar de Blas de Lezo era inteligente, tratando siempre de obtener el máximo provecho de las circunstancias y de sus posibilidades. Fue un verdadero maestro en este arte, pero también era valeroso en extremo, lo que demostró en numerosas ocasiones sin arredrarse jamás ante una fuerza superior o más poderosa. Ambas cualidades, su osadía e inteligencia, llamaron siempre la atención de sus hombres, de sus superiores y de sus enemigos. En 1741, situado al frente de la defensa de Cartagena de Indias, Blas de Lezo tuvo que hacer frente a la más imponente escuadra británica jamás reunida hasta la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era Cartagena de Indias, centro neurálgico de América. El almirante Edward Vernon había sido designado al frente de una expedición que, se confiaba en Londres, habría de apoderarse del corazón del Imperio Español. Tanta era la confianza en la superioridad inglesa que se habían acuñado monedas conmemorativas de la gran victoria, en las que se leía "El orgullo español humillado por Vernon". La derrota fue completa, pero a Blas de Lezo le costó la vida. Unas astillas, consecuencia de un cañonazo del enemigo, se le clavaron en un muslo y en una mano, y la infección no pudo ser contenida. Su muerte le hubo de resultar tanto más amarga por cuanto se produjo en medio de unas agrias desavenencias con el gobernador de Cartagena de Indias, que había hecho todo lo posible para desacreditarle. Menos de 20 años después, Carlos III entregaba a Blas Fernando de Lezo, el primogénito del almirante, el marquesado de Obieco, en reconocimiento a los merecimientos de su padre, uno de los héroes más grandes de la historia de España. Don Agustín Rodríguez, muy bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer, como siempre, tenerle, porque además del hecho de tenerle, significa que vamos a hablar de temas que normalmente son muy gratos. Bueno, la figura de Blas de Lezo, la verdad es que hasta tiempos muy recientes ha estado para el gran público bastante oculta. Solo muy recientemente se le ha reivindicado. Sí, yo creo que porque la atención se ha centrado más, a lo que respecta al siglo XVIII, más a los héroes de Trafalgar, por la gran novela de Galdós, y por otro lado también a los grandes hombres que están a la vanguardia de la ciencia española en el siglo XVIII, que muchas veces son marinos, como Jorge Juan, como Balmis, el de la vuelta al mundo de la vacuna, como Félix de Azara, el mentor de Darwin, todos los grandes marinos ilustrados. Y entonces, la primera mitad del siglo, que es también la menos conocida, la peor documentada, ha pasado un poco desapercibida, al menos para el conocimiento general de la gente.
Bueno, la persona de Blas de Lezo está ligada a una familia de marinos, algo muy frecuente en la historia de España, en la historia de la Marina de España. No tiene nada de particular ni de extraño, pero sí que hay tradiciones familiares en la Marina española, que hay que decir que en ese siglo XVIII, además, formó una de las marinas más poderosas del mundo y más exitosas de su tiempo. Sí, bueno, no tenía nada de extraño porque don Blas de Lezo nace en Guipúzcoa, en Pasajes, al lado de San Sebastián, y ahí desde la Edad Media la tradición era marinera en todos los sentidos, desde la Edad Media. Y bueno, hay constancia documental de que abuelos, tíos, padre y tal fueron capitanes y tal, tanto en el aspecto mercantil como en el pesquero, como en el de guerra, que entonces no estaban tan claramente separados durante mucho tiempo. La misma persona podía desempeñar una función u otra. Desde la pesca de la ballena, cuando todavía había ballenas en el Cantábrico, y muchas, hasta subir hasta Islandia a pescar bacalao, hasta ir hasta el Báltico de comercio, era lo lógico porque era la salida normal, y por eso hay esa enorme tradición de marinos vascos en toda la Edad Media, vamos, desde Elcano, Legazpi, todos los que queramos. Y ya por terminar en el siglo XVIII, pues el mismo Churruca, por ejemplo. Ciertamente. Bueno, él participó en la Guerra de Sucesión y comenzó ahí su carrera de combates contra los ingleses, que no terminó hasta el mismo día de su muerte. Sí, y era de esperar. Blas de Lezo nace en 1689, justo en los albores de un cambio de época, cuando queda muy poquito para que muera Carlos II, y con él el último de los Austrias españoles, y allá el relevo dinástico con los Borbones y tal. Y también eso supone un vuelco en las alianzas. Hasta entonces el gran enemigo había sido Francia, y ahora, con la unión dinástica entre Francia y España durante el siglo XVIII, la pugna va a ser entre la potencia emergente, que es Inglaterra, y las monarquías no siempre aliadas de Francia y de España. Bueno, en la guerra la guerra de sucesión, perdió el ojo izquierdo, la pierna izquierda, y le quedó inútil también el antebrazo derecho en origen, y bueno, lógicamente hizo prácticamente toda su carrera así porque los perdió en fecha muy temprana. Bueno, lo asombroso es que sus padres, era el cuarto de 10 hijos, y claro, pues le iba a tocar muy poco de la herencia por la idea de que fueran los mayores los que le daban. Entonces sus padres le encaminaron, entonces era la potencia hegemónica, a estudiar en Francia. Y sale guardiamarina francés, pensando que es el mejor futuro, que es el país de referencia en ese momento de vanguardia. Y lo asombroso, y más en aquellos tiempos, es que pierde en un combate naval la pierna de un cañonazo con 15 años, y antes de los 25, aparte de otras heridas, ha perdido el ojo y ha quedado con el brazo derecho inutilizado. O sea, con 25 años ya es un inválido, ya es un medio hombre. Y sin embargo, a pesar de la medicina de la época, había tenido una resistencia física formidable, consigue seguir en activo, y no solo en activo, no en labores de despacho, sino batiéndose en primera línea. Debía tener una constitución física especialmente, y desde luego un carácter. Antes de los 25 años ya era medio hombre. Bueno, le amputan la pierna izquierda, sin ningún género de anestesia. No, claro, ni antisépticos, ni nada, porque nada eran conocidos. O sea, tuvo la suerte de que estaba de guardiamarina en el buque insignia francés, en el combate de Vélez-Málaga en 1704, justo después de la pérdida de Gibraltar. Y los cirujanos al menos debían de tener experiencia, y le supieron. Pero aparte de todo, una resistencia física formidable y sobre todo un espíritu. Una persona a los 25 años ahora tira la toalla y dice que le subvencionen, le apoyen y que le faciliten la vida. Que él siguió su carrera tranquilamente.
Es verdad que muere incluso para la época un poco prematuramente, porque muere poco después de su gran gesta, con 52 años, pero le da tiempo a hacer montones de cosas, a no parar y a tener 7 hijos. Sí, señor. Además de su reconocidísimo valor, que es incuestionable, de su resistencia física y todo este tipo de cosas, era un hombre extraordinariamente inteligente en general y concretamente en el combate. Utilizaba con frecuencia artimañas, utilizaba el fuego, era capaz de situar como una especie de balas de paja en el mar y las quemaba, las incendiaba, creaba cortinas de humo, las arrojaba contra los buques ingleses. Era una cosa verdaderamente notable. Sus superiores reconocían, ya digo, además de ese valor, la extraordinaria inteligencia. Sí, eso es lo más sorprendente y esa era la excelencia que se ha buscado siempre. Es decir, el oficio de marino es muy complicado porque tienes que saber muchas cosas muy distintas. Tienes que saber conducir hombres, tienes que ser experto en combate, tienes que saber de navegación. Ahí o eres una persona muy completa, con muchas capacidades y con una formación, o fracasas por un lado u otro. Y realmente en ese sentido Blas de Lezo mostró unas capacidades sorprendentes en montones de facetas. Era también la excelencia que se buscaba, pero excelencia que muy pocos consiguieron. Desde luego. Hay una época en la cual él marcha a Sudamérica y tiene que patrullar el Pacífico contra buques, contra escuadras holandesas e inglesas normalmente superiores a la suya, y sin embargo se impone sistemáticamente. Sí, bueno, hay una cuestión que siempre se nos olvida cuando se habla del tráfico español con ultramar. Siempre pensamos en los galeones cruzando el Atlántico, sí, o como mucho el galeón de Manila, que iba desde Manila a Acapulco y luego enganchaba con los galeones y traía cosas como los matones de Manila, España o la porcelana. Pero nos olvidamos de otro tráfico igualmente importante, que era el tráfico que iba desde Callao, desde el Callao, desde Perú, llevando la plata del Perú y todos los productos desde Chile, Ecuador, hasta Centroamérica, que luego se unían a las flotas, cruzando también por tierra y embarcando en Cartagena de Indias. Y todos los años se hacía una flota, la flota del Mar del Sur, llevando todas esas riquezas que había que escoltar. El Pacífico español estaba bastante protegido porque el único acceso era Magallanes, claro, o por Hornos, y aquello era durísimo en la época de la vela, por el frío, por las tempestades, y entonces se consideraban un poquito a resguardo del Atlántico, que era mucho más accesible y tal. Pero lo malo es que con los avances de la navegación cada vez hay más enemigos ingleses, holandeses, hasta corsarios franceses, mientras Francia sigue siendo enemiga, que se meten en el Pacífico y claro, ahí, pensando que están en un terreno bastante a salvo por la naturaleza, las medidas defensivas eran poco. Y entonces es por lo que le mandan al mando de una escuadrilla a poner un poco de orden, porque se cuelan corsarios cada vez más y el daño que hacen es inmenso porque apenas hay medidas defensivas. Y hablando de corsarios, el virrey del Perú quería pagar corsarios en lugar de mantener la flota, porque los corsarios se financiaban ellos, y por eso tuvo enfrentamientos con Blas de Lezo durante mucho tiempo. Sí, bueno, y ahí el cometido es increíble, porque en inferioridad numérica siempre y luchando contra barcos que a menudo son más modernos, están mejor armados y mejor tripulados, consigue vencer. O sea, a ingleses, a holandeses, unas victorias que son debidas a la buena dirección y a tal. Pero a más cosas, no solamente era un experto en combate, que creo que es lo que me va a preguntar ahora. Sí, bueno, estaba adornado de numerosas virtudes, es decir, que era un hombre que además en Madrid estaba bien considerado. Cuando él amenaza con marcharse tras su enfrentamiento con el virrey del Perú, José Patiño le reclama y le dice que no se le ocurra abandonar la Marina. Sí, es que sucede una cosa. Él llega a las costas del Perú y se encuentra con que tanto los barcos como los medios defensivos están completamente anticuados,
han estado bebiendo una siesta y tal. Y entonces empieza a cambiar el diseño de los barcos, las disposiciones. Claro, todo eso cuesta dinero. Y el virrey del Perú se opone en principio, empieza a poner trabas y tal, con una ceguera. Pero bueno, el virrey del Perú también mostraba rasgos nepotistas y alguna corrupción y tal. Y a Blas de Lezo le toca luchar con él. Es el que diseña los nuevos barcos, el que introduce la construcción naval moderna del siglo XVIII en el Pacífico español, y luchando por nuevas técnicas. No era solamente un valiente marino, sino además era un hombre con mucha cabeza y tal. Eso le causa muchos problemas con el virrey, y el virrey llega a ordenar investigaciones y tal. Blas de Lezo, que por cierto se ha casado en Perú, con una criolla, sí, con Josefa Pacheco, pues vuelve muy desalentado a España, pensando que después de todas sus heridas, después de todos sus combates, después del talento derrochado y de la entrega que no... Y es Patiño, el gran reformador de la Armada Española en el 18, el que crea los guardias marinas, el que crea toda la moderna organización de la Armada, todavía deriva de las ordenanzas de Patiño, el que le apoya porque sabe su valía en muchos sentidos, y el que consigue que se había ido yendo un simple capitán de navío, aunque de hecho toma el mando porque el Supremo enferma a poco de llegar, y enseguida le convierten en el cargo que entonces era de almirante, jefe de escuadra. Y bueno, pues rehace su vida, vuelve a la Armada y va a seguir prestando muchos y muy buenos servicios. Bueno, a ese respecto es ya mítica la defensa que hace de Cartagena de Indias, donde finalmente morirá en 1741, donde tiene también graves problemas con el gobernador de la plaza, pero en fin, inflige a Gran Bretaña la mayor derrota en muchísimo tiempo ante una escuadra, la escuadra inglesa, que fue la mayor escuadra que se había reunido nunca, y desde luego que ha sido la mayor escuadra hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que estaban ya celebrando la victoria, y que habían incluso editado monedas en las cuales se conmemoraba o se celebraba la victoria de Vernon, que había humillado la soberbia, el orgullo español, ¿no? En las monedas salía el almirante inglés, Vernon, que por cierto sigue teniendo algunos lugares con su nombre en Estados Unidos, y a sus pies, arrodillado, pidiendo clemencia, Blas de Lezo, que fue una de las errores de la propaganda más grandes. Es curioso reseñar que la escuadra inglesa que ataca a Cartagena de Indias, que además hay una cosa a reseñar. Hasta entonces muchas veces los ataques eran puramente piráticos, eran de rapiña. Pero con este proyecto era mucho más serio, porque pretendían tomar Cartagena de Indias y quedarse con ellas, partiendo así en dos, la América española, y empezando, digamos, una conquista de toda la América española. Y fracasan con una escuadra que, aparte del cuerpo de desembarco y los transportes, es una escuadra más numerosa que la que llevan a Trafalgar. Y fracasan estrepitosamente, con una inferioridad de medios por parte de los españoles tremenda, que tienen que movilizar, por cierto, y como suele pasar en todos los ataques contra la América española, lo que movilizan es a los naturales. Son milicias, más que tropas regulares, son milicias de los naturales los que defienden, que pasó hasta el final, hasta Colinias en el Plata. De hecho, entre los que defienden Cartagena hay negros e indios, claro, tirando flechas, y esas son parte de las tropas españolas. Sí, también hay regimientos regulares y también hay marinos regulares. Pero es la población la que ve que llega el enemigo y todos juntos, hombro con hombro, plantan cara al invasor, al enemigo, al extranjero. En absoluto es la imagen de un imperio luchando contra otro imperio, como pasa en otras colonias y como ha pasado en los imperios coloniales, que a los dominados les daba lo mismo quién mandara. Era un cambio de amos. Y aquí no era el caso. Aquí no. Aquí luchaban por su identidad.
Y por eso... Y veían al extranjero como un enemigo y como un invasor. Por eso en España esto ha sido ignorado durante muchísimo tiempo, un episodio como este, mientras que, por ejemplo, en Colombia era lógicamente muy bien conocido. En cualquier caso, si la América española hubiera tenido una capital, una sola capital, probablemente hubiera sido Cartagena de Indias, porque era el lugar central y del que no en vano los ingleses querían apropiarse. Bueno, al final Blas de Lezo muere en medio de un enfrentamiento, digamos, de los últimos días con el gobernador, pero la cosa no terminó mal, porque hay que decir que Carlos III posteriormente ennobleció a su hijo. Bueno, sucede que se encuentra con un gobernador que es un militar de ejército de tierra y con frecuencia hay una cierta rivalidad en España y en todas partes entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y distintos procedimientos y distintas maneras de pensar. Y la verdad es que Sebastián Eslava y Blas de Lezo no se entienden bien. Por cierto, a los ingleses les pasó lo mismo. Hay unas tremendas trifulcas entre el almirante Vernon y el jefe de la fuerza de desembarco. Pero lo cierto es que fuera por un motivo o por otro, la defensa española fue muy buena, en profundidad hasta, y además favorecida por... y con cabeza favorecida, es decir, cuanto más se prolonga la defensa, más posibilidad hay de que los ingleses, que no están acostumbrados al clima y a las enfermedades, cojan una epidemia y tal. Entonces se trataba de resistir todo lo posible para dar tiempo, y al final los ingleses se tienen que ir. Que por cierto, hasta colonos americanos que sirven en el ataque a Cartagena de Indias. Gente que vivía de los actuales Estados Unidos. Y que dicen que algunos de los gérmenes de la independencia de Estados Unidos y del descontento surgen de esta campaña, justamente por el desastre. Porque Inglaterra no era invencible, porque Inglaterra, o sea, que la trascendencia histórica de Cartagena de Indias es muy grande. Primero, permitió que siguiera existiendo la América Hispana, y segundo, convenció a muchos colonos americanos de las 13 colonias de que su bando no era el vencedor ni era el mejor. Pues don Agustín Rodríguez, muchísimas gracias por comentar este episodio de este personaje, que es uno de los grandes héroes de la historia de España y que durante mucho tiempo, demasiado tiempo, ha estado oscurecido. Hoy, desde hace ya unas fechas, felizmente rescatado para nuestra historia, uno de nuestros mayores héroes. Muchísimas gracias, como digo, don Agustín. Vosotros. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.